Bueno, estimados amigos de Secretos de Necochea, acá por el canal de YouTube, siempre tratamos de ir en búsqueda de distintas historias, a veces puntuales, otras que hacen a todo lo que es toda esta zona, donde está, bueno, Necochea, Quequén, Juan L. Fernández, todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y hoy vamos a plantear una ciudad vecina, digo vecina porque estamos en la ciudad de Necochea, pero que es Quequén, con toda su historia. Y cuando uno empieza a buscar en cuanto a la historia de Quequén, le sorprende Quequén, la ciudad que no fue, porque cuando uno va viendo cómo se fueron desarrollando en aquellos entonces, allá en 1880 y en adelante, toda esta zona tenía un futuro promisorio. Pero la ciudad que no fue con respecto a lo que soy, de alguna manera. El 2 de diciembre de 1889, el agrimensor Eugenio Moy presentó los planos de lo que iba a ser en aquel entonces la ciudad de Quequén. Un faraónico proyecto con un trazado de un ejido urbano que incluía, atención, ni más ni menos que 13 plazas, un parque público, un hipódromo y una estación ferroviaria. Cuando uno analiza así previamente esto, dice, esto es la ciudad de La Plata, San Isidro, te pones a imaginar allá en 1889 lo que se proyectaba como una gran ciudad. La iniciativa era el proyecto de una compañía que la denominaron Ciudad de Quequén, que era para construir esa población precisamente en la desembocadura del río Quequén, que según una nota presentada ya con el nombre de Alfredo Meave, en el año 1889, más precisamente el 19 de julio, la empresa, para levantar esa gran ciudad, incluso el puerto, que contara con las comodidades necesarias, incluía la pavimentación, ya preveían la iluminación, los mercados, una red completa del transway, o sea, lo que serían los trenes de la ciudad, e incluso planteaban aguas corrientes y teléfono. 1889, es decir, estábamos planteando una ciudad de futuro. Este proyecto de esta gran ciudad estaba en el terreno de la fantasía, exageradas propuestas quizás de comodidades, su ilegal denominación de ciudad por no reunir ni siquiera las mínimas condiciones que en aquella época se exigía, pues ni siquiera existía ni siquiera un simple villorio, le decían, villas en lo que sería hoy, pero ya estaban planificando esto. Como resultado de estas gestiones, el Poder Ejecutivo dictó la ley 2610 con fecha de octubre, más precisamente el 7 de octubre de 1889, otorgándole a esa sociedad por 80 años una concesión para construir un puerto en la desembocadura del río Quequén. Esto es previo a lo que hoy es el famoso puerto de Quequén. La compañía tenía un presidente, Hugo Bunge, y su principal accionista, y aquí para muchos es el conocido, Manuel José Guerrico, quien era propietario de las tierras donde se efectuaría esta fabulosa urbanización. Era una ciudad colosal, así lo marcaban en aquella época. Es más, el arquitecto Raúl Arnaldo Gómez Crespo escribió en su libro El litoral sudeste de la bonaerense el diseño de Moy, que había sido presentado anteriormente. Era sumamente ambicioso, tanto por sus dimensiones como por su forma misma, muy semejante a lo que es hoy ni más ni menos que la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. La idea de la compañía Ciudad de Quequén
era crear una verdadera capital en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, según se desprende de los planos originales. El sector principal tenía un amanzanado consistente en un damero. Damero, para hacerlo más explícito, es como si fuera el tablero de ajedrez. Es decir, cuadros, pero que eran de 100 metros por 100 metros, que conformaban lo que era una hectárea, una cuadrícula perfecta, no rectangular, sino de cuadros. Cada una separadas por unas calles que eran de 20 metros de ancho. Hoy vemos en la ciudad, normalmente son de 16, 18 metros, nunca de 20, salvo en algunas avenidas de nuestra ciudad. Según el libro, siempre de Gómez Crespo, quien era el arquitecto de aquel entonces. 2 avenidas de mayor ancho dividían este sector en 4 secciones o cuarteles, cada uno de ellos recorrido por 2 diagonales que se cruzaban en una plaza hexagonal. Imagínate que es prácticamente lo que podés ver en la ciudad de La Plata hoy. La ciudad proyectada tenía una plaza central, formada por 4 manzanas, 4 plazas menores de una manzana, y en los vértices de la cuadrícula otras 4 romboidales en las medianas del perímetro. Así lo indica el texto de aquella época del arquitecto Crespo. Pero esto es solo un sector principal del ejido urbano imaginado por Moy, el original. El amanzanado se prolongaba hasta llegar a la margen del río, formando otras 2 secciones, una de ellas en forma irregular, que en este caso eran 24 por 10 manzanas, la otra era de 24 por 24, con una mayor extensión, y la restante formadas por 2 triángulos, uno compuesto por 100 manzanas y otro del diseño pintoresquista, según siempre Gómez Crespo. Cuando uno ve cómo es el río Quequén y cómo es la costa del mar, se imagina entonces por qué esta diagramación. La ciudad estaba rodeada de quintas de 2 hectáreas, pero también había una zona de chacras, algunas de 4 hectáreas y otras del doble, 8 hectáreas. La zona medanosa de la costa, entre el ejido y las playas, se iba a ser reservado como parque público y se preveían los terrenos para el emplazamiento del hipódromo en la esquina este del ejido y de la estación ferroviaria dentro del amanzanado. El autor del libro, que tomó los datos del Departamento de Geodesia Provincial, escribió en el plano un letrero que indicaba al noroeste del ejido una zona para futuras extensiones de la ciudad. Solo en planos quedó toda esta historia. El Departamento de Ingenieros no presentó en principio objeciones al proyecto, que fue aprobado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires el día 2 de junio de 1890. Imaginemos que ya Necochea existía en 1881. Enfrente, una gran ciudad. El ferrocarril llegó a Quequén en 1892 y la estación se ubicó en el solar que estaba previsto en el plano original de Moy. Escribió el mismo arquitecto Gómez Crespo. 3 años después, en 1895, ya se inauguraba el gran hotel balneario de los señores Larraburu y Arana, al cual más tarde se le denominó, y aún hoy existe, el Hotel Quequén, solo comparable en su envergadura por el Bristol de Mar del Plata. Faraónica ciudad, dirían algunos. Para aquellos que eran los mentores, era ir en búsqueda de una ciudad como capital del sudeste realmente. Sin embargo, las dificultades económicas, cuando no,
debió enfrentarse en aquella época, la compañía no había esperado la aprobación de los planos para comenzar a vender los solares y ya en diciembre de 1889 habían comprado tierras Julián Ortiz y Manuel García. El aumento de la población requería, además de la vigilancia, velar y facilitar la percepción de impuestos municipales. Con esta finalidad, el intendente de Lobería pidió autorización para instalar una oficina en la ciudad de Quequén. En la sesión del 10 de febrero del Consejo Deliberante se apresura a crear la oficina de recaudación y acuerda al empleado un sueldo de 150 pesos, además de un adicional de 2 pesos moneda nacional por cada guía. Recordemos que era una de las formas de recaudación, las famosas guías. El 16 de julio ya del año 1900, el Honorable Consejo Deliberante resuelve no alugar a una solicitud que hubiese quizás cambiado la historia de Quequén actual, la de los señores Larraburu y Arana, que era la exoneración de impuestos a ciertos juegos establecidos para el Hotel Quequén, que era de propiedad de Larraburu y Arana. ¿De qué se trataba? De la primera ruleta instalada en el país exclusiva para los residentes del mismo hotel y familias pertenecientes a una élite, pero élite. Igualmente siguió funcionando en sus sótanos, digo, en forma ilegal, de alguna manera, pero con excesiva discreción. Precisamente, debido a la situación financiera, el ambicioso proyecto de la compañía, lamentablemente, no llegó a concretarse. Solo se respetó la parte del plano más próxima al río Quequén. Pero el plano definitivo, realizado en el año 1906 por Segovia, respetó una de las diagonales del diseño original de Moy, así como la posición de la actual estación ferroviaria y la cuadrícula de las dos secciones próximas al río, únicas amanzanadas en este nuevo proyecto. Lo que decimos de la diagonal es la Almirante Brown, eso está más que en evidencia. El sector más pintoresco y fragmentado del parque se trazaron octogonalmente para completar 400 manzanas de aquellas 900 que formaban parte del proyecto original de Moy. Después el sueño. Según el libro de Gómez Crespo, en 1912, aunque ya se habían iniciado muchas obras concretas en el terreno, todavía no se habían efectuado las reservas para usos públicos de acuerdo a los departamentos de ingenieros. El 17 de enero se dejó sin efecto la aprobación del trazado. Pedro Iturralde, de dejar sin efecto esto como nuevo presidente de la compañía, que presentó el 22 de julio de ese año una nota correspondiente a los requerimientos y adjuntando el plano, pero ya de Segovia. Además, informaba sobre los inconvenientes que atravesaba la empresa por aquel entonces. Fracasada esta empresa, los señores de Rico retrotrajeron la propiedad de la tierra y, sin abandonar la idea de formar una ciudad, disminuyeron sus proporciones para limitarla a una población balnearia. Explicaba, según Iturralde, en su nota. Hoy se proyecta un puerto de aguas profundas, lo conocemos, pero es posible que esta realidad permita el ensanche y grandiosidad primitivas, pero mientras tanto se deberían respetar los hechos existentes y llenar nuestro cometido como se establece en ese plano, sujetándose a lo cual hemos comprado, decía la nota, y se han edificado ya varios y costosos chalets por aquel entonces, casas de negocios y familias, y ya
también algunas quintas. Agregaba la misma nota que entre los edificios construidos se encontraba ya una escuela, la iglesia, una casa para la comisaría y también para el telégrafo. Existía el templo religioso que se había establecido allá por 1911, habilitado incluso bajo la adopción de Nuestra Señora de la Merced. Y algunos de los chalets mencionados ya en ese mismo petitorio que mencionaba Iturralde, que eran el Estela Maris de la Compañía de Quequén, Villa Maris de Juana de Spinelli, el Arenal de María Guiraldes de Guerrico. En la misma nota, Iturralde informaba que la compañía tenía construida por su cuenta y entregado al público una usina de fuerza eléctrica para iluminar las principales calles. Gómez Crespo, el arquitecto, explica en su libro sobre la historia del litoral del sudeste bonaerense. La reducción del trazado introdujo demoras en la tramitación del expediente. La burocracia, que podemos decirle, ya existía, pues la opinión de los funcionarios del ministerio era que este proyecto debía ser tratado como uno nuevo, quedando sin efecto todas las aprobaciones anteriores. La principal dificultad para que Quequén fuese eso que lamentablemente no fue, consistía, según las disposiciones legales vigentes en aquel entonces, en el área total de reservas para los edificios públicos, que debían calcularse en base a la superficie de esa cuadrícula original y su amanzanado del ejido urbano, y el resultado era muy diferente si se aplicaban los porcentajes en el plano original de Moy o al de Segovia. Según los datos recogidos por Gómez Crespo en su investigación, el 23 de diciembre de 1913 se aprobaron los nuevos planos presentados, pero el replanteo definitivo no se concretó, aunque el pueblo existía ya como un hecho construido. Es más, en 1914 el pueblo de Quequén brillaba. Tenía una población de 4.000 habitantes y un edificio municipal, otro de la subprefectura, ambos de 2 pisos y un gran hotel, una hermosa rambla, bares, confiterías y numerosos comercios, algunos muy importantes como los almacenes de ramos generales, tradicionales en aquella época, la Escalduna de Bilbao y Jaca, la fundadora de Ezequiel Gil y el fundador de Baltasar Herrera. Entre los chalets se destacaban los de Guerrico, por supuesto, Carballido, Pueyrredón, Carreras, González, Segura, Méndez y Vence, todos de la aristocracia, de la élite de aquellas épocas. Sin embargo, el sueño de la compañía Ciudad de Quequén comenzó a disolverse precisamente en el mes de julio de 1932, cuando fue declarada la caducidad definitiva del expediente por el motivo antes mencionado, las razones de la burocracia, podemos decir hoy. En 1934, el ingeniero civil Daniel Gobland realizó por fin el replanteo de la ciudad, que fue aprobado por el gobierno provincial un 31 de marzo de 1938. Así lo indica Gómez Crespo en su libro. En resumidas cuentas, lo que hoy vemos de Quequén, entre la faraónica o ese Quequén que no fue, con la realidad de hoy. Por eso uno entiende por qué la estación está donde está, por qué la famosa diagonal, por qué la costa del río poblada y la forma con que fue poblado con el tiempo lo que es la costa marítima. Una historia del pueblo que no fue, que podría haber sido como La Plata, la capital, en este caso del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Secretos de Necochea. Suscribite y seguinos.